¿Alguna vez has estado leyendo una saga y mientras estás leyendo el primer libro te quedas pensando de sí está interesante, sí me están gustando los personajes, pero por alguna razón este primer libro se siente como un enorme prólogo y aunque si bien me está introduciendo al mundo de la saga, siento como que nomás no me están contando nada y cuando lo terminas te quedas con esa sensación de vacío de acabo de leer un enorme prólogo, nada más que me obliga a leer el resto de la saga? Pues si eso te ha pasado, déjame decirte que has sido víctima o que has caído en lo que a mí me gusta denominar el síndrome del primer libro. Y es de lo que vamos a hablar en el video del día de hoy. Así que les sugiero que se suscriban a este canal, activen la campanita de las notificaciones, se pongan en un lugar cómodo y se preparen porque ya vamos a empezar con este video aquí en la biblioteca de Mr. Cactus. Ok, antes de hablar del síndrome del primer libro a profundidad, primero tenemos que dejar en claro que todas las sagas literarias tienen una cosa en común, que es pues una serie de libros que pertenecen ya sea al mismo universo o que cuentan una misma historia. Pero no todas las sagas de libros son o se crean de la misma manera o con la misma intención. Por ejemplo, no es lo mismo una saga de libros que todo el tiempo se consideró que iba a ser una saga de libros o una sola novela o una sola historia dividida en varios tomos porque hacerla junta sería algo demasiado extenso. Si bien en estos dos ejemplos dividieron la historia en varios tomos, no es lo mismo tener una sola historia que iba a ser un solo libro, pero que por motivos de negocio, por motivos de edición, por motivos de comodidad inclusive, se terminó dividiendo en más libros, que una saga que siempre fue considerado, que siempre fue concebida para ser contada en varios libros. ¿Por qué la cosa aquí es más diferente o por qué es importante diferenciar los dos tipos de sagas? Porque es más común que encontremos el síndrome del primer libro en el primer ejemplo, es decir, en historias que estaban pensadas para ser un solo libro, pero que por razones editoriales se terminaron dividiendo en varios libros. Y ojo, aquí quiero dejar algo bien en claro. Si bien es más común que en este tipo de sagas o en este tipo de diseños pase, no significa que sea una regla o que solo pase ahí. A veces el síndrome del primer libro llega incluso en sagas que siempre fueron consideradas para ser contadas en diferentes libros. Siendo explicado la diferencia que hay en las sagas, ahora sí podemos hablar del síndrome del primer libro, que pues como fue en el ejemplo al principio, en el ejemplo de la introducción al video, es precisamente eso. Cuando estás leyendo el primer tomo de una saga y en efecto se siente nada más como una eterna introducción, que pasan las páginas, pasan los capítulos y más que adentrarte a la acción o más que adentrarte en algo que haga que el libro se sostenga por sí solo, se siente como un adentramiento al universo. Y recientemente me pasó, y por eso estoy haciendo este video, con el libro de la Riada de la saga Blackwater. Ahora, aquí dio la casualidad que la saga de Blackwater está en cuestión. El propio Michael McDowell, que es el autor de la obra, él sabía que era una sola historia, es decir, que podía haber sido un solo libro muy gordo. Pero cual Víctor Hugo o cual Alejandro Dumas, el vato no era pendejo y sabía que si ponía mejor su saga en formato pequeño para que se publicara constantemente en una revista y luego se hicieran varios tomos, le iba a sacar más dinero. Y francamente yo también lo habría hecho. O sea, no son las mismas ganancias que tienes por un solo libro de 1000 páginas a las ganancias que vas a tener de 6 libros de 200 páginas. O sea, Michael McDowell no era pendejo. La cosa es que por lo menos con la saga Blackwater, el primer libro sí se siente como una introducción eterna. Tiene calidad narrativa, tiene buenos personajes y te adentra a un universo interesante, pero al haber sido parte de un libro que iba a ser más extenso, pues sí se siente como esa eterna primera parte, como que nada más me están introduciendo y francamente el libro por sí solo no se sostiene. O sea, si tú me dijeras no existen los otros 5 tomos que faltan de esta saga y solo tenemos este, yo te diría pinche historia de hueva. ¿Por qué? Porque para funcionar necesita los otros 5 tomos que complementan toda la historia. O sea, esto de aquí se queda en la pura introducción. Y no
no pasa con todas las sagas literarias. Por ejemplo, una saga de libros que no tiene el síndrome del primer libro es Juego de Tronos. Juego de Tronos no solamente es una asombrosa introducción a la saga de Canción de Hielo y Fuego, sino que es una historia completa por sí misma. O sea, esta madre, si yo me dijeras no existen más libros, solo existe este primer libro, si bien deja muchos cabos sueltos porque pues es el primer tomo de una saga, yo te diría, claro, funciona y se cuenta la historia a la perfección. O sea, esta historia tiene un inicio y un cierre redondo, porque el misterio o el conflicto que plantean en este libro se terminan de resolver al final, que es por qué los Lannister están en contra del rey o por qué terminaron matando a la mano del rey y se dio todo este desmadre. O sea, por qué comenzó el Juego de Tronos. Entonces, en Canción de Hielo y Fuego, tomo 1, tenemos un ejemplo perfecto de cómo hacer un libro introductorio que no se sienta con el síndrome del primer libro. Es decir, un libro que logre sostenerse por sí mismo. Por eso mismo, creo necesario hacer aquí otra distinción o otro pequeño paréntesis, porque no todas las sagas comenzaron siendo sagas o no todas las sagas literarias de hoy en día se habían pensado como para hacerse sagas. Por ejemplo, y esto no me consta a mí del todo, lo tengo como que muy en duda, pero hasta donde yo sé, Frank Herbert no tenía pensado hacer una saga de 6 libros de Dune. Él tenía pensado que fuera una trilogía y mientras escribía el primero de Dune, dijo, ¿saben qué? Mejor lo dejo nada más como un solo libro. De ahí el que este primer libro, el de Dune, es bastante completo. Y hasta yo me atrevería a decir cuenta una historia por sí misma y no necesitaba de una continuación. Ya después salió el de Dios Emperador de Dune, el de Mesías de Dune, luego Hijos de Dune y esa terminó la trilogía. Pero francamente, y de hecho los rumores lo dicen, Mesías de Dune iba a ser parte del primer libro. Es decir, no iba a ser como tal una trilogía, a lo mucho iba a ser una dupla, es decir, Dune e Hijos de Dune y listo, pero por razones editoriales le dijeron, no, carnal, mejor hazlo una trilogía, y luego, oye, carnal, ¿qué te parece si es una tetralogía? Y no, ¿qué te parece si mejor haces una saga? Y de ahí se convirtieron de solamente ser un libro a ser 3 libros, a ser 6 libros. Al menos los que conforman Crónicas de Dune, porque ya Leyendas de Dune son un putero de libros, ¿no? Pero vaya, la idea de Frank Herbert era que solamente fuera a lo mucho 2 libros. 3 si se quería ver ambicioso. Por lo mismo, Dune tampoco sufre del síndrome del primer libro. De hecho, al contrario, este libro se siente como de, güey, ya había quedado perfecto, ya no le metas más. Lo que me atrevería a decir que ese tipo de sagas que sobre la marcha y por factores comerciales se fueron extendiendo no califican para caer en el síndrome del primer libro. Y sí, si necesitan saberlo, puede que Blackwater y también El Señor de los Anillos entren en esa categoría. Aunque con El Señor de los Anillos, y se me olvidó sacarlos del librero, pero están ahí atrásito del cactus, con El Señor de los Anillos tampoco pasa el síndrome del primer libro, a pesar de que también, similar a Blackwater, El Señor de los Anillos era un solo librote que por razones editoriales se dividió en 3 partes, o sea, y se vende como 3 libros diferentes. Pero El Señor de los Anillos, Tolkien lo escribió para que fuera un solo gran libro. Y la Comunidad del Anillo, perdónenme, pero si bien deja cabos sueltos porque forma parte de una historia más extensa, también funciona por sí misma. Por lo que, antes de terminar con este video, ¿el síndrome del primer libro es algo bueno o es algo malo? Ahí sí que nos tenemos que poner en un rollo muy filosófico y psicológico dependerá de cada lector. Para algunas personas el hecho de quedarse como que en esa pausa eterna de la introducción los impulsa a seguir leyendo la saga para saber qué va a pasar, o les da el orgullo del lector de ya leí el primer libro, ahora me aviento los demás que faltan en la saga, y para otros puede ser un gran desmotivante para continuar una saga. Pero si me lo preguntan, también el hecho de que los primeros libros se defiendan tanto por sí solos puede impulsar a muchos lectores a no querer continuar la saga y decir, les quedó tan bien con esta primera parte que no me quiero arriesgar a que la caguen con demás historias o extendiendo el universo. Por ende, no piensen que porque un libro sufra del síndrome del primer libro, está condenando a su saga a no ser leída, así que como un libro que no lo sufre, también puede llegar a condenar a su saga a no ser leída. Por eso, de nuevo, el si es algo malo o bueno dependerá de cada lector y dependerá de cada uno de tus gustos. Y allá afuera existen cientos de sagas y cientos de libros primerizos o, bueno, primeros libros de sagas que pueden ser ejemplo perfecto de ello. Yo por eso aquí, de los que pude sacar de mi librero y como ejemplos, quise recopilar tanto los que sí
por lo menos yo pude notar, cumplen con el síndrome del primer libro y los que no, siendo por excelencia el de Juego de Tronos un primer libro de una saga que definitivamente no sufre del síndrome del primer libro. Yo siempre le he dicho, Juego de Tronos, el libro se sostiene perfectamente y si bien la historia da para continuarse, este solo libro funciona a la maravilla. Cosa muy diferente a, por ejemplo, el primer libro de la saga de la Torre Oscura, que me pasó a mí como lector que este libro está tan de hueva y es tan puto introductorio y no les voy a mentir, hasta confuso a veces, que me quitó mucho las ganas de continuar con la saga y a la fecha solamente he leído el segundo y ya no he hecho por conseguir los otros 5 tomos que me faltan, perdón. Además de que, pues, pinche Stephen King es bien caro sus putos libros, entonces también por eso. Otro libro que pasó exactamente lo mismo que me pasó con El Pistolero, pero que no sufre del síndrome del primer libro, es con este de El Inquisidor. Este de aquí es el primer libro de una tetralogía de 4 libros, pero está tan bien chida la historia y tan bien contada y tiene un final, sí abierto, pero que francamente me gustó tanto que ya no me dieron ganas de continuar con los otros 4 libros. Y esto es una saga, pero este libro funciona tan bien por sí solo que para mí podría ser un solo libro, así que ahí lo tienen. Tenemos libro que sufre del síndrome del primer libro y libro que no lo sufre, y ambos, por X o Y razón, a mí ya me hicieron no querer seguir con la saga. El libro por excelencia que se siente que fue escrito para ser una sola primera parte y al mismo tiempo ser una saga es Harry Potter. Francamente no sé qué tanto J.K. Rowling pensaba extender su saga de libros, no sé si quería hacer 7, si quería hacer 5, si quería hacer 10 libros, pero por lo menos lo que pasa con Harry Potter es que cada libro se siente como una aventura aparte, que ya viéndolos en conjunto toda forma parte de un todo, pero cada uno de los libros funciona bien individualmente. Así que este libro no sufre del síndrome del primer libro y creo que su historia fue dividida por fines comerciales. Arriada, pues ya hablé bastante, esta saga de Blackwater sufre del síndrome del primer libro, pero por lo menos los personajes y el universo que introducen están tan bien contados que sí te impulsa a querer seguir leyendo más. Y por último, el libro que para mí debió haber sido un solo libro y no convertirse en una saga, porque francamente no he tenido la misma experiencia y el mismo disfrute con ningún otro de los tomos oficiales de la saga, es Dune. Para mí Dune debería de ser solamente la trilogía, y esto por verme muy generoso, o solo este libro. Dune por sí solo funciona a la perfección y el hecho de haberlo continuado tanto sí siento que merma la calidad de la saga y ni hablar del pinche universo expandido. Dicen que hay unos libros escritos por el hijo que son muy buenos, que quiero animarme a leer, pero para mí Dune como un solo libro hubiese sido perfecto. Así que camaradas, quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuáles libros de cuáles sagas se han topado ustedes que sufren el síndrome del primer libro y cuáles libros de sagas no sufren el síndrome del primer libro, sino que al contrario los dejaron tan impactados que dijeron wow, no me imagino que puedan repetir esta calidad en las siguientes entregas de la saga. Así que pues los leo en los comentarios y pues espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Ya saben que nos estaremos viendo el resto de el fin de semana, el sábado con Sábados de Cine y la siguiente semana con el contenido regular aquí en Mr. Cactus Books and Cinema. Y nada más que agregar, yo me despido esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.